La mayoría de las personas creen que su vida es un caos por factores externos. Culpan a la economía, a su jefe, a su pareja, a la mala suerte. Pero la verdad es mucho más incómoda. Tu vida es un reflejo exacto de las elecciones que haces todos los días en silencio, cuando nadie te ve. Y esas elecciones son un espejo de tu mente desordenada, de tus miedos no resueltos y de tu incapacidad para sostener la incomodidad que implica crecer. Vives rodeado de ruido, pero no porque el mundo sea ruidoso, sino porque lo necesitas para no escuchar tu propia voz interna. Esa voz te incomoda, te recuerda lo que no has hecho, lo que has postergado, lo que prometiste y nunca cumpliste. Así que llenas cada momento con distracciones, pantallas, conversaciones superficiales, planes vacíos, para evitar la confrontación más peligrosa, la que tendrías contigo mismo. Te dices que no tienes tiempo, pero en realidad no tienes voluntad. El tiempo lo encuentras para lo que alimenta tu inercia, redes sociales, quejas, rutinas automáticas. Lo que no encuentras es el valor para estructurar tu vida en torno a lo que realmente importa. Y no porque no sepas cómo, sino porque hacerlo implicaría renunciar a los beneficios secundarios de tu desorden, la excusa perfecta para no arriesgarte. Tu caos no es un accidente, es una estrategia inconsciente. Mientras tu vida esté en desorden, puedes seguir creyendo que todavía no es el momento, que cuando todo se calme, entonces sí actuarás. Pero ese momento nunca llega, porque, en el fondo, temes más a la responsabilidad que al fracaso. El fracaso lo puedes justificar, la responsabilidad no. Has desarrollado una habilidad quirúrgica para mentirte a ti mismo. Te dices que necesitas motivación para actuar, cuando en realidad la motivación llega después de empezar. Te dices que estás esperando claridad, cuando en realidad evitas decidir para no tener que enfrentar las consecuencias de tus elecciones. Y todo esto lo haces con tal naturalidad que ni siquiera lo notas. La falta de orden no solo roba tu productividad, roba tu identidad. Cada día que pasas sin alinear tu vida con lo que dices que valoras, refuerzas una brecha interna que erosiona tu autoestima, empiezas a desconfiar de tu propia palabra. Y cuando no crees en ti, tu mente se fragmenta. Una parte sueña y la otra sabotea. Este autoengaño tiene un costo que finges no ver. Vives cansado, pero no físicamente, agotado por el peso de todas las decisiones pendientes, por la tensión constante de sostener un equilibrio ficticio. Y aunque sientas que aguantas bien, cada día que pasa tu capacidad de recuperación se reduce. No estás estático, te estás desgastando. El desorden interno se filtra en todo. En tus relaciones, que se vuelven reactivas y superficiales. En tu trabajo, que se convierte en una serie interminable de urgencias que nunca resuelven nada. En tu salud, que se deteriora lentamente mientras te convences de que no es tan grave. Tu vida entera se adapta al mínimo esfuerzo emocional posible y lo llamas estabilidad. ¿Crees que el orden es una cuestión de listas, agendas o técnicas de productividad? No lo es. El orden real es una consecuencia de un pacto interno. Decidir quién eres y actuar como tal incluso cuando no apetece. Pero mientras sigas evitando ese pacto, cualquier estructura que intentes imponer se derrumbará. Porque el problema no está en el sistema, está en ti. No te falta conocimiento. Has leído consejos, has visto vídeos, has escuchado frases motivacionales. Lo que te falta es la voluntad de renunciar a la identidad cómoda que has construido, la del que lo intenta, pero siempre tiene una justificación para no lograrlo. Esa identidad te protege del juicio externo, pero te encierra en un ciclo sin salida. La razón por la que no organizas tu vida en silencio es simple. Temes lo que escucharías si el ruido desapareciera. Temes darte cuenta de que llevas años evitando lo que realmente importa. Temes descubrir que el problema nunca fueron los demás, sino tu propio miedo a tomar el control.
Y por eso mantienes la música alta, la agenda llena y la mente ocupada. Este patrón no es único. Lo he visto cientos de veces. Personas inteligentes, capaces, que se mantienen en un estado perpetuo de casi avanzar. No fracasan del todo, pero tampoco alcanzan nada significativo. Viven en una zona gris donde el dolor es tolerable y la mediocridad aceptable, siempre y cuando nadie les pida cuentas de verdad. Pero ese estado intermedio tiene un precio. Tu vida se convierte en una repetición de los mismos días, solo que con más cansancio y menos entusiasmo. No hay crecimiento, solo una lenta erosión. No hay grandes caídas, pero tampoco hay victorias. Y así pasan los años, hasta que un día te das cuenta de que lo que llamabas paciencia era en realidad miedo paralizante. Si quieres saber por qué Carl Jung insistía en reglas psicológicas que casi nadie sigue, es porque entendía que la mente humana prefiere la incoherencia al cambio. Prefiere la mentira cómoda a la verdad incómoda. Y mientras no seas capaz de sentarte en silencio contigo mismo y observar el desorden que has creado, seguirás atrapado en un bucle que tú mismo alimentas. Así que escucha con atención. Lo que viene no son técnicas, no son trucos, no son promesas vacías. Es un espejo que no puedes romper. Y aunque no te guste lo que veas, será la primera vez en mucho tiempo que dejes de mentirte. Tu mente es un campo de batalla donde el enemigo más peligroso eres tú mismo. No hay conspiraciones externas ni demonios ocultos que justifiquen tu estancamiento, solo un patrón reiterado de autoengaños y evasiones que te mantienen atrapado. Cada vez que eliges la comodidad de la indiferencia en lugar de la incomodidad del cambio, alimentas una prisión invisible que reduce tu vida a una serie de repeticiones automáticas sin sentido. No es circunstancia ni destino, es una decisión diaria, consciente o inconsciente. En el núcleo de este patrón destructivo está la negación brutal de tus propias sombras, esas partes de ti que no quieres ver, esas heridas emocionales que enterraste bajo capas de distracciones y racionalizaciones. Prefieres disfrazar tu miedo con excusas, con justificaciones que parecen inteligentes pero que en realidad solo te permiten seguir evitando la verdad incómoda. El caos interno no se ordena solo, no desaparece por arte de magia. Exige un enfrentamiento, despiadado contigo mismo. La consecuencia que finges no ver es la erosión silenciosa de tu autonomía, día tras día. Tu voluntad se diluye en compromisos superficiales y hábitos que sabotean tu potencial. Te conviertes en un espectador pasivo de tu propia existencia, mientras tus sueños quedan en pausa perpetua y tus talentos se pudren sin uso. Esta derrota silenciosa se traduce en una ansiedad soterrada, un desgaste emocional que consume tu energía vital sin ofrecer nada a cambio. Lo peor es que mantienes esta dinámica, porque el precio del cambio te parece demasiado alto. Temes la soledad del autoconocimiento profundo, el dolor que implica desarmar tu propia narrativa, esa historia que te has contado para no sentirte responsable. Prefieres el ruido, la multitud, el refugio de lo externo porque mirar dentro exige valor que no has decidido cultivar. Y mientras tanto, tu vida sigue siendo un eco vacío de lo que podrías llegar a ser. Pero aquí está la verdad que no quieres escuchar. La fuerza real no está en resistir el cambio, sino en permitir que el silencio interno revele la raíz del problema. La verdadera transformación comienza cuando dejas de huir y te enfrentas al espejo sin máscaras. Cada pequeño acto de honestidad contigo mismo es un golpe certero a la maquinaria de tu autosabotaje, y es también la semilla fértil de la libertad que anhelas sin saberlo. Tus patrones destructivos tienen un origen profundo y casi siempre invisible, la fragmentación de tu psique. Jung nos enseñó que cuando negamos partes esenciales de nosotros mismos, la sombra, los complejos, las emociones reprimidas, creamos un vacío psíquico
que inevitablemente se manifiesta en comportamientos autodestructivos. Esa fragmentación es el verdadero origen del caos externo que te angustia. Dentro de ti existe un diálogo silencioso entre la conciencia y el inconsciente, y cuando esta comunicación se quiebra, la mente se convierte en un campo minado. Los impulsos reprimidos emergen disfrazados de hábitos nocivos, procrastinación, relaciones tóxicas y una constante sensación de insatisfacción. Esta desconexión te convierte en rehén de patrones automáticos que parecen inevitables, pero que solo requieren que vuelvas a tomar el control de tu atención y presencia. La raíz de esta desconexión es el miedo disfrazado de confort. Miedo a la vulnerabilidad, a la incertidumbre, a no ser suficiente. En lugar de enfrentar este miedo, tu mente se defiende mediante la rigidez, la negación o la evasión. Esto crea una falsa sensación de seguridad que en realidad es la mayor amenaza a tu crecimiento. Permanecer en esta zona segura es elegir la mediocridad disfrazada de estabilidad. Las consecuencias psicológicas que evitas reconocer incluyen la pérdida progresiva del sentido de identidad y propósito. Sin integración psíquica, el ego se fragmenta y la vida se vuelve una actuación constante para ocultar ese vacío interno. El desgaste emocional, la ansiedad crónica y la falta de sentido son solo síntomas visibles de un problema más profundo.